empezamos este nuevo episodio, nuevo episodio con el tan anhelado invitado que ya habíamos tenido pasados podcasts con nosotros, el profesor Dagoberto Silva. Pues yo creo que ya mucha gente, pues su podcast se movió como el anterior. El anterior. Qué bueno. Muy bien. Entonces, desde la vez pasada les había dicho que yo no iba a forzar a nadie. Él quería grabar, de hecho, un video, pero cuestiones de tiempo ese día no lo impidió. Pero tiene un tema muy interesante que yo creo que a muchos de nuestros, pues, seguidores les va a interesar, más que todo a los maestros. Porque me dice que es algo sobre un... Sí, a los maestros en general es un tema para maestros. Yo fui formador de profesores mucho tiempo y desde hace 30 años manejo el tema, o más, no sé, el tema de interacción en el aula. Pero la interacción pues es un fenómeno social, es un fenómeno que todos los que somos gregarios, todos los seres humanos que somos gregarios, hacemos cotidianamente e interactuamos en cada una de nuestras situaciones en la vida. Ahora interactuamos menos por el COVID, pero bueno, interactuamos siempre con las personas cara a cara. Interactuamos a veces ahora por Zoom y esas cosas, pero al fin de cuentas es interacción. La interacción es la relación a que dos sujetos se someten cuando están en una plática como estamos tú y yo. Y la interacción en el caso del docente, en el caso de los papás con los hijos, en el caso de las tías con las amigas, con todo el mundo, pues es un fenómeno natural, casi digamos que es un fenómeno que diariamente ejercemos y que tiene muchas aristas y muchas puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta, muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta, y vamos a hablar de algunos de los elementos más importantes. Antes que un docente piense en el método de cómo va a enseñar algo, tiene que pensarse como sujeto, como ser humano, para poder interactuar con otros seres humanos, porque no todos sabemos interactuar bien y en algún momento dado interactuamos mal, o en algún momento dado rompemos una relación afectuosa o afectiva con alguna persona por nuestra mala forma de interactuar, o otra persona nos aleja porque esa interacción no se da. Antes de pensar en el método, el profesor, los maestros tendrían que pensar muy bien cómo interactúan con los alumnos. Yo te estoy viendo de frente y te digo cosas, y en ese sentido es mucho más estrecha la relación, porque tenemos una relación cara a cara, y esa relación hace que sea un intercambio de afectos, de sentimientos, de necesidades, de conocimientos, etc. Entonces, un profesor que intenta enseñar y tiene mucho conocimiento para enseñar a sus estudiantes, obviamente puede no enseñar nada porque tiene una muy mala interacción con sus alumnos, y esa mala interacción hace que se rompa la posibilidad de aprendizaje de los estudiantes. Es que yo creo que sí es un problema, porque por si ahorita que estamos aquí, pues está más papita, pero si estás enfrente de un salón con 40 alumnos, pues no está de enchilame la gorda. O sea. Exactamente. Y hay tantas cosas que pasan por nuestra cabeza y que condicionan esa relación que en un momento dado la relación puede perderse, ya sea porque el alumno no quiera al maestro, no porque no lo quiera por no quererlo, o ya sea que el maestro vea a ciertos alumnos como sus favoritos, como una y a ciertos alumnos los ve como chiquititos y orejones, o no los ve porque los niega y porque los cierra. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque si tú tienes las cejas como mi abuelito, al que yo más quería, obviamente te voy a querer.
y obviamente va a haber una relación estrecha, rapidísimo. ¿Por qué razón? Porque tú tienes las cejas como mi abuelito y yo a mi abuelito lo quería mucho. Entonces ya hay un vínculo que... Es un vínculo que es inconsciente, incluso eso es inconsciente. Yo puedo no darme cuenta de que te quiero a ti, de que te tengo afecto, de que te tengo una deferencia, porque tú tienes las cejas como las tenía mi abuelito, o porque te sonríes como él, o porque tus orejas se parecen a las de él, o porque tu cabello es como el cabello de él. Y eso es un asunto inconsciente, porque eso yo no lo hago consciente a menos de que yo empiece a pensar por qué quiero a esa persona o por qué no quiero a esa persona. Porque puedo querer con un signo, con una característica tuya, pero puedo no querer por un signo o por una característica tuya, y puedo no quererte y puedo rechazarte de entrada. Sin yo saber ni qué pedo. Exactamente. Ni usted a lo mejor, Por eso, o sea, como no precisamente saber por qué no te cae esa, o sea, por qué no quieres tener ese vínculo con esa persona, porque es algo, como usted lo dijo, muy inconsciente. Porque tenemos una frase que decimos, es que me cae mal de gratis. No es de gratis, no es de gratis. Hay alguna cosa, la forma de hablar, la forma de mover las manos, la forma de tus cejas, la forma de tu cabello, la forma de tus cachetes, etcétera. Es algo inconsciente. Y por esa razón decimos, oye, ¿por qué te cae mal fulano de tal? Pues me cae mal nomás de gratis. Nunca me ha hecho nada. Nada más con verlo. Nada más con verlo me cae mal. Me cae mal porque seguramente me evoca a alguna persona o me evoca algún gesto de una persona que yo no quiero, o que yo rechazo, o que yo tuve un problema con él hace 20 años. Imagínate, si te pareces a la persona, aquí en Terán no hay problemas de eso, pero en Monterrey hay problemas de estacionamiento en las colonias. Imagínate si te pareces a la persona que siempre me bloquea mi cochera. Y tengo que ir a tocarle para que me abra, para que mueva su coche, para poder yo meter mi coche. Y mientras tanto yo estoy estorbando a otro vecino. Imagínate que tú te parezcas a la persona que me bloquea el estacionamiento. Pues, si tú te pareces, pues obviamente yo te voy a rechazar a ti, naturalmente, inconscientemente. Por esa razón, los maestros tenemos que tener muy consciente cómo interactuamos con nuestros alumnos y procurar interactuar con todos los estudiantes por igual, sin que exista ese rechazo que nosotros podemos tener porque aquella persona se parece al que se te rompió los dientes cuando estabas en la primaria. Entonces, es bien importante que nosotros hablemos de la interacción. Antes de hablar de un método de cómo enseñar y todas esas cosas, tenemos que hablar de la interacción. Y tenemos que hablar de los elementos que forman la interacción y que le dan forma a todo el proceso de interacción y que le dan forma a todas las ocasiones en que coincidimos y en que estamos en contacto visual y en que estamos en constante relación. ¿Cuáles son esos elementos o cuáles son los elementos de la interacción que nosotros podemos cuidar? Hay muchos, pero yo nada más voy a decirte 5 o 6 elementos porque no da el tiempo para más. Pero vamos a suponer, el encuentro es uno de los elementos. El encuentro es la primera vez en que tú y yo entramos en relación. No nos conocemos y porque tú eres mi estudiante o yo soy tu estudiante y me vas a dar un curso, llego al salón de clases, es el maestro. Es la primera vez. ¿Cómo nos encontramos con la gente? A veces nos encontramos con la lista en mano diciendo, yo voy a poner 0 cada vez que alguien hable cuando no debe hablar. ¡Achis! En ese encuentro, puntos menos, estás haciendo un rompimiento
¿Por qué? ¿Por qué me va a poner cero porque hablo? Existe la libertad de expresión. Esto es un aula de clases. Aprendo hablando, aprendo interactuando. ¿Por qué voy a dejar de hablar? Etcétera. Y de ahí y el hay un profesor rompimiento. ya rompe el vínculo que el alumno ya no va a querer tener con el profesor, porque va a decir que chinga 20, yo sí quiero hablar. Por esa razón, el encuentro es uno de los elementos más importantes, porque en el encuentro nosotros marcamos una buena o una mala relación. Y entonces, si imagínate que un profesor marque, generalmente lo hacen los profesores, marcan una mala relación con los alumnos porque empiezan diciéndole las reglas. A ver, ¿por qué no el profesor intenta, vamos a poner las reglas entre todos? Vamos a ponerlas los alumnos conmigo, que soy el profesor. Y vamos a decir, ¿cuáles son las reglas en el salón? Sí, pues formar un equipo entre el profesor y los alumnos. Exactamente. Es un trabajo de equipo, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, si el profesor es condescendiente y sabe manejar grupos y sabe hacer de un grupo de aprendizaje, tiene que hacer un buen encuentro. Y en el encuentro lo mejor es que lo conozcan, que les diga cuáles son sus preferencias para el tipo de películas que le gusta ver, que les diga que, oye, a mí también me gusta la Dragon Ball. Oye, al profesor también le gusta Dragon Ball, a mí me gusta Dragon Ball. Ya empieza a haber un punto de coincidencia. Al profesor le gusta la música country, a mí me gusta la música country, o la música ranchera, o la música de Linkin Park, o lo que sea. Entonces, tenemos que buscar elementos que enlacen y que hagan un match entre el profesor y los estudiantes. El profesor necesita empezar encontrándose bien con los estudiantes. Por eso el encuentro es tan importante. ¿Por qué? Porque el encuentro va a ser nada más esa vez. Los demás días que demos clase van a ser reencuentros, pero no encuentros. Vaya, o sea, como profesor, el profesionalismo de él sería básicamente darse la tarea de conocer a cada alumno, por así decirlo, claro, para poder saber de dónde sí, de dónde no, cómo sí, cómo no. Que le gusta, que no le gusta, que cómo se le puede llegar más fácilmente, cómo puede ese estudiante dejarse seducir y conquistar por el profesor. ¿Verdad? Muy importante. Muy importante. El encuentro es un elemento, el reencuentro es otro elemento. ¿Y el reencuentro? El reencuentro va a haber muchos, encuentros nada más va a haber uno, el primer día. Primero. Y si el maestro se le escapó esa oportunidad, híjole, en los reencuentros puede reestructurar su relación y su interacción en buena medida, pero le va a costar más trabajo. Si desde el encuentro el profesor hace un buen match con sus estudiantes, ya la tiene ganada. Y ya tienen los estudiantes en la bolsa. El reencuentro es otro elemento y es la segunda, tercera o enésima ocasión en que tú y yo entramos en interacción. Por ejemplo, tú y yo que nos conocemos desde hace más de 10 años, ahorita estamos en un reencuentro porque nos encontramos nada más la primera vez y ya después los demás son reencuentros. En el reencuentro se pueden resarcir ciertas cosas. Por ejemplo, si yo sentí que un estudiante me rechazó, a lo mejor en el reencuentro yo puedo inventar una maña y decirle, oye, qué bonito color de camisa traes. Achis, el profesor se fijó en mí y en mi color de camisa. Esa puede ser un elemento que conquiste al estudiante, que lo haga yo estoy vivo, el profesor me hizo ser humano. ¿Por qué? Porque se dirigió a mí, me conoce ya por mi nombre y además le gusta el color de mi camisa. Sí, aunque no te guste. Ajá, sí. Porque eso puede ser fingido, es mejor que sea auténtico, pero puede ser fingido y puede surtir ese efecto de sentido de decir, el profesor se fija en mí.
Como un cumplido. Como un cumplido, pero si no es cumplido y es auténtico, es mejor. Porque tiene un cumplido, puede a veces notársele que es un cumplido, pero decirlo sinceramente también puede notarse que es dicho sinceramente. Entonces, el encuentro la primera vez, el reencuentro la segunda, tercera o enésima ocasión en que nos vamos a relacionar Esos con son los alguien. reencuentros. Y en el reencuentro podemos nosotros reconstruir una interacción y una relación que en principio en el encuentro no se dio bien. En los reencuentros tenemos oportunidad de hacerlo bien. Por ejemplo, Pero es más difícil. Es más difícil. Por ejemplo, si yo sé que tu abuelito está enfermo y en el reencuentro, por ahí en el pasillo, por ahí en los corredores de la escuela, te pregunto, oye, ¿tu abuelito ya se alivió? Ay, el profesor se acuerda que mi abuelito está enfermo. Qué buena onda, qué cuidado, qué atención me ha puesto. Sí, sí, Soy sí. importante para él, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, que alguien diga, ay, déjame le subo al radio porque a ti te gusta Pesado. Ahí está una canción de Pesado. Ah, se dio cuenta que me gusta la música de Pesado. Inconscientemente ya te lo estás ganando. Te lo ganas, lo seduces, lo conquistas. Entonces tenemos la empatía, el encuentro, el reencuentro, la empatía. Ese es el tercer elemento. Vamos a ponerlo como tercer elemento. ¿Qué es empatizar con alguien? Es poder ver, sentir y pensar cómo piensa el otro. Es decir, si yo te voy a decir a ti que está mal tu trabajo, tengo que sabértelo decir. Porque yo tengo que empatizar contigo, porque tú hiciste todo tu esfuerzo en tu casa. Pero si al final te digo, no me gusta tu trabajo, tengo que saberlo decir. Y tengo que decirte dónde están los errores y tengo que decirte cómo puedes recomponer ese trabajo y cómo puedes reorientarlo para hacerlo mejor. Entonces, ¿qué hace el profesor cuando no le gusta el trabajo de un estudiante? ¿Se lo avienta? Pues no. Entonces hay que decirle, mira, tu trabajo está bien, pero si corriges tú esto o corriges lo otro, si amplías esta parte, si le quitas esto porque no tiene sentido y le agregas un ejemplo y le agregas una analogía o le agregas un problema, pues ya va a cambiar tu trabajo. Esa es una forma diferente. ¿Qué siente el estudiante cuando le decimos, todo tu trabajo está mal? Pues se agüita. Se agüita y dice, híjole, no sirvo para esto, no sirvo para el español, no sirvo para las matemáticas, no sirvo para el inglés. ¿Por qué el profesor no puede ser empático y pensar? Mejor le hago las correcciones necesarias para Exactamente. que la mejore. O se la señalo y la mejora y le doy oportunidad de que lo haga. Incluso platico con él y le digo dónde. Eso es ser empático. Ser empático es pensar que tienes un estudiante de 16 años al que le dices que su trabajo no sirve y nada más se lo botas sin decirle dónde puede mejorarlo o cómo puede mejorarlo, pues empáticamente no sabes empatizar. Porque ¿cómo te sentiste tú cuando eras un adolescente y tu maestro te regresó un trabajo? Pues obviamente te sentiste mal. Entonces, hay que saber decir cómo está mal y hay que saber también estimular, porque si yo digo, si tú me traes un trabajo y a mí me gusta mucho, pues digo, oye, qué bonito trabajo. ¿De dónde sacaste esta idea y esta idea? ¿A qué autor estás citando con esta conclusión? ¿O a qué autor estás citando con esta definición? Ay, el profesor se fijó que mi trabajo vale la pena, que mi trabajo está bien. ¿Cómo se siente esa persona? Pues sale
ancho del salón de clases porque le dieron mucho ánimo. Recuerdo una anécdota perfectamente con usted. Porque yo me acuerdo que Conmigo. el primer semestre, malamente, pero pues así pasó, así lo voy a contar. Yo reprobé todas las materias. Todas. Todas las mandas segundas. Sí. Citlali y yo. Citlali, tu prima. Citlali. Ok. Entonces yo me acuerdo, no me acuerdo si a Citlali también la citó, pero a mí sí me citó. Me acuerdo que me dijo, tenía una oficina en el pasillo. Ahorita creo que esas oficinas ya no existen, no sé qué sean. A la oficina que estaba En el área de los en el área salones. de los salones. como- Bueno, me citó como a las 4 o 5 de la tarde, no me acuerdo. Y pues yo dije, chingado, me va a pedorrear. Porque había reprobado problemas éticos y pues era una... Era mi materia. Sí, pero era una materia súper fácil. Ajá. Y pues yo me las había llevado todas a segundos. Y me acuerdo que me puso un ejercicio de memoria. Ah, sí. Que en una caja me dijo, pon atención. Y yo de que, pues está bueno. Entonces en una caja empezó a echarle un celular, un borrador, un marcador y echó como 15 cosas y después me dijo, ahora me vas a sacar cosa por cosa con el orden que las metí. Y ya, y yo de que, pues me quiere ayudar porque yo de mente estaba muy débil. Pero ya después también me di cuenta que era más por flojo, porque pues ya después la libré, o sea, sí la hice. Así para que le echen ganas, ¿eh? Nada más es que se pongan al tiro, no está tan difícil la prepa. Yo sé que Exactamente. Ese ejercicio yo lo hacía con niños muy pequeños y lo hacía con adultos. Ajá. Y sí debo haberlo hecho. Y claro que me define Sí. ese ejercicio. Entre los juegos que hago con mis sobrinitos, que ya no tengo sobrinitos chiquitos, tengo sobrinos nietos. Pero en el juego que hago, después de comer, saco una caja y les digo, voy a meter 3 cosas. Pero a los niños chiquitos les meto 3 cosas. No, como a ti 15 te puse cosas. como 10 o 15 Sí. cosas porque pues eras Sí. más adulto. O más con mayor Capacidad. intelectual. Entonces lo hacía el ejercicio y es muy bueno ese ejercicio es muy bueno para los papás que tienen niños pequeños y que los quieren dejar sentados en la mesa un buen rato, es decir, que no se vayan a correr y que no se vayan a la pantalla o al iPad, etcétera, y que interactúen más con ellos. Ese es un ejercicio muy bueno. Fíjate qué buena idea que me has dado. Todavía me acuerdo porque yo estaba que- bien cagado. Dije, me va. Que los papás tomen una caja de galletas, una caja de zapatos, una caja de lo que sea, y que metan 3 o 5, depende de la edad de los niños, 3 o 5 objetos, una cuchara, el salero, una servilleta, lo que hay en la mesa, ¿no? Ujú. Y que le digan al niño que ahora lo saquen en el orden que los metieron. Sí, así o fue en el conmigo. orden como del último para detrás. No, me dijo desde el primero al final. Al final. ¿Y O los sea, pudiste sacar? Se me hace que hubo un merma como en el séptimo. Por ahí. Exactamente. Pero sí. Pues esa era una cuestión para hacerte sentir que debías poner más atención en las cosas de las clases, en las cosas del maestro, en las cosas de las indicaciones que se dan, etcétera, etcétera. Sí. Y pues la verdad, pues sí, al último ya me di cuenta que la verdad Sí, era más por... yo citaba a los estudiantes que reprobaban una materia, 2 materias, 3 materias, Pues pero tú imagínense, dices que reprobaste todas. todas. Yo remodelé la prepa 14, contando segundo, Con las tercero, segundas hasta oportunidades. quinto me fui. No creo, y yo les hablaba a todos y seguramente hablé con Citlali, tu prima, y hablé con los que reprobaron 2 materias o 3 materias, porque esa era la parte de tutoreo que yo ya hacía porque ya no era director. Entonces, muy poquito tiempo lo hice, Sí. pero sí citaba en la tarde, después de las 4. Sí, solo fue un semestre el que... Y estuviste tú cuando yo ya me fui para Sí, trabajar a íbamos Monterrey. entrando nosotros, pero pues con ese semestre tuvimos para tenerlo bien conocido. Sí, cuando ya me fui a ser subdirector de las prepas de la universidad, yo recuerdo. Estuve haciendo tutoreo y me encantaba hacerlo, pero ya pues me llevaron para allá a aquel puesto y ya no pude seguir haciéndolo. Pero sí, en realidad qué significativo es para mí que la gente recuerde cosas. Ujú. De repente felicito a alguien en Facebook por el cumpleaños y me dice, profe, ¿se acuerda cuando me sacó del salón? ¿Se acuerda cuando que esto? Y híjole, qué padre y qué bonito se siente que alguien se acuerde
de una anécdota como esta. Y si tú me dices, yo no me acuerdo que te cité, Sí, porque yo no me acuerdo sí que me te acuerdo. cité, porque citaba a todos los que reprobaban. Pero qué padre que lo recuerdes porque me da idea de que el trabajo que hice Es bueno. es bueno, exactamente. Entonces tenemos en la interacción en el aula, en la interacción de papás con hijos, etcétera, tenemos elementos: el encuentro, el reencuentro, la empatía. El papá siempre tiene que pensar qué va a sentir el hijo cuando le dice cabeza de chorlito o le dice campeón. Es bien diferente decirle al hijo cabeza de chorlito, porque el chorlito es un ave pequeña que tiene un cerebro bien chiquito y entonces le estés diciendo que tiene cerebro chiquito. Pero si le dice campeón, Pues le va a levantar el ego. le levanta Sí, el ánimo. el ánimo, le levanta la autoestima, le levanta el que su papá le diga eso, ¿no? Igual si el hijo le dice al papá que es el mejor del mundo, porque cuando el hijo conoce tan poco a la gente a su exterior, piensa que su papá es el héroe. Y qué padre es sentir el papá, que le diga que es su héroe. Entonces, esa es la empatía. La empatía es ver, pensar y sentir como el otro siente. ¿Qué va a pensar, qué va a ver, qué va a sentir el otro cuando tú le digas que es muy bueno? Pues su autoestima va a funcionar. Sí. Y en cambio, si le dice que es muy malo, híjole, es más difícil que de lo malo alguien se levante, que de lo bueno alguien siga despegando. Esa es la diferencia. Por eso debemos ser muy empáticos con todo mundo y pensar como ellos piensan. Cuando uno saluda y llega a un lugar y saluda y dice, ay, me saludó. No me conoce, pero me saludó. Y es que ahorita que habla de eso, de que ser empáticos también como maestros, por decir, usted maestro de prepa, en aquel entonces que alguna persona no ponga atención o alguna persona de plano no le esté echando ganas, también no sabes los problemas que traiga aparte de su casa o de su vida, Claro. o sea, vida Claro. familiar, personal, no sé. Entonces eso también yo creo que implica muchas veces en un... Pues en un alumno que no le eche ganas, o sea, también no le puedes como forzar o echarle pedos si no sabes por qué están en realidad sucediendo eso. A lo mejor nada más será flojo como uno. Le tienes que cambiar el chip. Sí. Pero no se lo vas a cambiar negativamente, porque lo negativo no te lleva a algo positivo. Se lo tienes que cambiar positivamente. Positivamente, para poder que le eche ganas. Imagínate que alguien trae un problema y va al banco y en el banco va triste, va pensando en el problema que trae y alguien le dice, buenos días. Ay, me saludó. Sí. Qué bueno, ya la sacaste de su pensamiento negativo que trae, ya la sacaste de sus preocupaciones, ya le levantaste el ánimo porque hasta le saludaste. Sí. Entonces es importante ser empático siempre. Y el docente y el papá y la mamá tenemos que ser muy empáticos con los hijos, tenemos que ser muy empáticos los docentes con los estudiantes. Entonces ya dije 3 elementos: el encuentro, el reencuentro y la empatía. Vamos a hablar de la seducción. La seducción es otro elemento de la interacción muy importante. Seducción puede sonar en sentido peyorativo como una forma de hacerle daño a otro, pero vamos a tomarlo en el sentido positivo. Seducir a los estudiantes quiere decir conquistarlos, echártelos a la bolsa, hacerlos tus aliados. Eso quiere decir seducción. La seducción es un proceso de interacción muy importante que el estudiante tiene que tomar en cuenta, que el maestro tiene que tomar en cuenta, porque él emprende una lucha, un esfuerzo, una tarea, ciertas actitudes, ciertas cosas, ciertos elementos que tiene su propia personalidad para
seducir y conquistar a los estudiantes y hacer que a un estudiante que no le gusta el idioma inglés, aprenda inglés. Que a un estudiante que no le gustan las matemáticas, le empiece a sentir el sabor a las matemáticas. Que a un estudiante que rechaza la química, pues le empiece a interesar la química, porque con química se hacen todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, esa es una tarea bien importante del profesor, conquistar a sus estudiantes, a conquistarlos como con ejemplos valiosos, con ejemplos que él entienda, con ejemplos que estén a su altura, a sus necesidades, con ejemplos de la vida cotidiana, con ejemplos de que le ayuden en su forma de conducirse, etc. Entonces, conquistar al estudiante tiene que ver con el encuentro, el reencuentro, la empatía, etc. Tiene que ver con todas las actitudes que tiene un profesor para con sus estudiantes, que tiene un papá para con sus hijos, una mamá para con sus hijos, porque de esa manera los hace aliados a él, los hace seguidores de él, de sus ideas, de sus conocimientos, y adquiere el conocimiento. Si no empatizamos con los estudiantes, si no sabemos conquistarlos y seducirlos, pues nunca vamos a lograr tenerlos de nuestro lado. Ya dijimos encuentro, reencuentro, empatía, conquista o seducción, mirada. La mirada. ¿Cómo veo a alguien? ¿Lo veo con ojos de que soy superior a él? ¿Lo veo por encima del hombro porque lo veo chiquitito y orejón? ¿O lo veo con ojos de cariño, con ojos de afecto, con ojos de verdadero deseo de que aprenda? Te voy a ayudar, te voy a beneficiar. Lo que yo te enseñe te va a servir para la vida, lo vas a aplicar dentro de 40 años, dentro de 50 años, dentro de 20 años, dentro de 3 años. La mirada es una cualidad radiográfica, porque si yo te digo, yo te estimo mucho, pero no te lo digo con los ojos, no es cierto que te estime. Si yo te digo, yo tenía un perrito que quería mucho, pero se me murió, pues no me lo vas a creer. Porque no lo estoy diciendo. Porque lo estoy diciendo casi riéndome. Pero si te digo, yo tenía un perrito que quería mucho, pero se me murió. Ya. Incluso la inflexión de la voz ya lo está cambiando, la forma de mis ojos, la manera como bajo los párpados, etc. Ya transmites lo que en realidad estás sintiendo. Exacto. Y eso es comunicación no verbal, pero esa es la comunicación no verbal que indica que realmente cuando tú estás interesado en mí, me lo haces saber con la mirada, con la pura mirada, porque con la pura mirada también puedo matar a alguien. Por eso decimos, hay miradas que matan, y es cierto, hay miradas que acaban a la otra persona. Sí. Cuando hace algo mal el niño en la casa y la mamá se le queda viendo, pela los ojos, con los ojos pelones, ya con esa mirada tuvo para amedrentarse. Cuando un niño rompe un plato, un objeto de adorno que está en la casa, y le dice la mamá, ¿quién rompió esto? Yo no sé, mamá. El niño no va a hacer contacto visual con la mamá, porque él fue. Y porque no quiere decir que él fue, evidentemente. Entonces es importante que pensemos en que la mirada es esa cualidad radiográfica que denota nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones para con los demás. Si yo veo a los demás como chiquitito y orejón, como nunca vas a poder ser como yo, porque yo soy muy superior a ti,
y tú eres muy inferior a mí, pues te veo con esa mirada y nunca va a ser como tú. Pero si tú quieres que un día, cuando tenga la edad que tú tienes, sea como tú, pues necesitas mirarlo de cierta manera para que lo apoyes, sí, a despegar. Sí, pues que le den ganas de echarle ganas. De echarle ganas, exactamente. Entonces, la mirada es una cualidad súper importante y es una tarea importante. Qué importante es ver a la gente, qué importante es dirigirte a tus estudiantes, dar una clase a 40 y que se sientan todos incluidos en tu clase, con la pura mirada, porque una mirada incluye y una mirada excluye. Hay una canción que dice, bueno, lo que dice no es tan importante, pero me parece que es importante en el sentido que me incluya solamente con mirarme. La canción dice, quiero amanecer con alguien que me incluya solamente con mirarme. La gente me incluye o me excluye con la pura mirada. Sí, de la forma en la que miras a alguien. Exacto. Sí, tiene mucho que ver. Es la forma como lo incluyes, lo haces tuyo, lo montas en tu vida, en el buen sentido de la palabra, y sea como fuere, siempre está presente contigo. Y como él sabe que lo incluyes con la mirada, con la pura mirada, siempre que te va a ver o siempre que se reencuentran, siempre va a ser para multiplicar los lazos afectivos que se sembraron en el encuentro, en el reencuentro y cada vez que hay un reencuentro. Perfecto. Entonces, la mirada es una cualidad muy importante que el profesor debe cuidar y que el papá debe cuidar, que la mamá debe cuidar con sus hijos. Y es una cualidad que como seres humanos debemos practicar, porque ver a la cara no es lo mismo que decir, oye, Genaro, yo te aprecio mucho, viendo para allá al infinito, a decírtelo enfrente de ti, decirte, oye, Genaro, yo te aprecio mucho y esto que estás haciendo me gusta, pero decírtelo a la cara y decírtelo a los ojos, eso es real, es auténtico, y eso es lo que a veces no hacemos como profesores. Aparte de la mirada, los profesores debemos trabajar en el sentido de otro elemento más de la interacción, de todos estos elementos, que es la transferencia. La transferencia. Yo te doy a ti o te otorgo a ti las cosas que le otorgo a mi papá. Por ejemplo, el alumno le da respeto a su papá en su casa. El maestro se gana ese respeto y el alumno le transfiere esa confianza al maestro también. Esa es la transferencia. Si yo en mi casa quiero a mi papá, lo respeto, siempre le digo la verdad. Cuando yo vaya con un maestro que se gane mi transferencia, va a ser igual. Va a ser igual. Yo le voy a hablar con la verdad. Con transparencia. Y con transparencia, y le voy a decir cuando, maestro, realmente no estudié. Maestro, realmente me fui con mis amigos y no hice el trabajo que usted me encargó. Pero con esa camaradería. Paz. Con esa paz de decirlo, exactamente con esa paz de decírselo, con toda la confianza del mundo. Ya le tengo al maestro la confianza que le tengo a mi padre. Y qué padre debe sentirse un profesor, qué honrado debe sentirse una maestra, que el hijo le esté diciendo a la maestra las cosas que es capaz de decirle a su mamá, por ejemplo. Esa es la transferencia, transferir al otro el poder que le transfieres al padre. Eso es muy importante. Sí, porque ya existe un lazo afectivo que ya te vincula a ser 100% sincero con esa persona y decirle, ¿sabes qué? No la voy a armar. Toda vez que un maestro se gane eso, tiene al alumno de su lado. Toda vez que la maestra se gane la transferencia del alumno
y esté haciendo las cosas de respeto, de cuidado, de cariño que le hace a la mamá o al papá, ya se lo ganó, ya se lo echa a la bolsa. Y tanto el maestro como el alumno gana, porque, Exacto. porque ya lo vas a saber. Es un asunto de ganar. Sí. Ganan Como los empezamos dos. diciendo, exactamente. Ganan los dos, porque el alumno se deja seducir por el maestro y el maestro se deja seducir por el alumno y lo va a entender mejor. Sí. Y aunque a veces no le lleve la tarea, el maestro lo va a disculpar y le va a dar una oportunidad más de que posteriormente se la va a llevar y que la haga bien y todo lo demás. Entonces, estos, no sé cuántos elementos dije, pero el encuentro, el reencuentro, la empatía, la seducción, la mirada y la transferencia, 6, ya dije 6 elementos. Es importante que nosotros, como maestros, los podamos practicar. Uno más, la serialidad. Serialidad. Yo soy una serie cuando me subo a un camión. ¿Por qué? Porque no importa quién se suba al autobús. En la siguiente esquina se bajan 3, se suben 2. A nadie le importa. Todos tienen un objetivo común. Pero son serie. Es como ir a una tienda que tiene 2 puertas. Por una puerta entran 3 y por otra puerta van saliendo 2 y por otra puerta entran 5 y por otra van saliendo 7 y por otra puerta entra 1 y salen 3. No importa quién entre y quién salga. Todos tienen un objetivo de ir de compras a aquel lugar, a aquella tienda. Pero son una serie de personas. Los maestros no debemos formar series. Los maestros tenemos que formar grupo. Es muy diferente serie a grupo. Yo quiero entonces que el maestro forme grupo. ¿Cómo se forma el grupo? Hablándole a cada estudiante por su nombre, hablándole a cada estudiante según sus preferencias de colores para vestirse o sus preferencias de cómo peinarse, de cómo divertirse, de qué cosas le hacen gracia y qué cosas no le hacen gracia. Hacer grupo es hacer una verdadera interacción y decirle y hablarle a cada quien por su nombre y no hablarle tú el de los pelos parados o tú el de la camisa roja, tú Genaro, tú Luis, tú María, por su nombre, porque el nombre nos identifica y nos distingue de los demás. Sí. Para mí no hay cosa más bonita que alguien me diga Dagoberto, porque ese es mi nombre. Y puede ser que a alguien le parezca feo, pero es mi nombre y me identifica. Me gusta más que me digan Dagoberto a que me digan licenciado o maestro. Eso no me identifica ni me hace mejor que el Dagoberto que soy. Sí. Yo soy un ser humano y tengo un nombre. Y si me hablan por mi nombre, entiendo perfectamente y volteo a ver. Entonces, si el maestro, en lugar de hacer serie, hace grupo con sus estudiantes, este grupo va a aprender. O sea, eso es lo importante de hacer el equipo, de hacer el grupo de aprendizaje, de hacer un grupo donde no sean piezas intercambiables, sino donde todo mundo sea parte de ese grupo y sea una parte importante del mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, si el maestro se preocupa por llevar a cabo estos 7 elementos que conté ahorita en estos 20 minutos, es... 45 minutos. Llevo 45 minutos, no puede ser. Si el maestro se preocupa por estos 7 puntos, por hacer grupo, por ser empático, por seducir a sus estudiantes, por verlos con ojos
de cariño, de afecto, de ternura, de que va a aprender el estudiante, Le va a ser más fácil para... le va a ser mucho más fácil enseñar una materia difícil. Muchos maestros dicen, es que mi materia es matemáticas. Pues puede ser la materia más difícil, pero si tú te las haces agradable, amena y aparte tienes un don de gentes especial, puedes enseñar lo que tú quieras. Y bueno, pues ya con esto concretamos. Fue una plática muy extensa, fue una plática muy interesante. Yo creo que tanto como profesores como personas, seres humanos, padres más que todo también, lo pueden pues llevar en su vida en sí, o sea, llevar a cabo todo lo que platicamos. Esto sirve para cualquier persona. Sí, todos estos elementos. Y pues nada, espero que les haya gustado también este video con este invitado VIP que tenemos. Y pues esperamos que sigamos grabando todavía muchísimo más, porque yo sé que como este hay más de 10 temas más con usted o más todavía. Muchos temas. Entonces, pues nos estamos viendo, fue un placer. Nos vemos a la próxima y pues despídase, profesor. Muchísimas gracias por escuchar los videos que hace Genaro y por aplicar las cosas que aquí platicamos tan amenamente. Perfecto, entonces nos vemos a la próxima y pues nada, nos vemos.